Hola, bienvenidos a Celestialmente el Francos, podcast donde exploramos la fe a través del cine. la música y los videojuegos. ¡Acompáñanos! Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Estamos con este episodio, espero, aunque de pronto existe la posibilidad que tenga un adicional, espero que con este ya cerremos la serie que venimos desarrollando desde la temporada anterior sobre Coco. Y este episodio es un episodio que nos parece demasiado importante y no había mejor forma realmente de cerrar la serie que venimos realizando de Coco que esta. Este episodio, como ustedes vieron, se llama Mama Coco y es un episodio que va a hablarnos sobre algo trascendental en nuestra vida y es el legado. Hay elementos trascendentales y hoy venía hablando conmigo mismo. venía pensando cuando estaba sacando los perros sobre temas de legado. Obviamente más adelante vamos a hablar el legado más importante, que es el de Jesús, pero venía pensando en legados como por ejemplo lo que hizo Stan Lee con Marvel, lo que hizo Disney con la compañía Walt Disney, y cuán trascendental es realmente dejar tu marca, tu sello en la vida y en los demás, porque realmente un tema no se trata de cuán importante en el momento yo llego a ser, sino cuánto yo marco la historia, ¿no? Sí, efectivamente, y eso lo hemos dicho como en algunos episodios, de que a veces hay personas que pueden quedarse por mucho tiempo o hay personas que son de pronto pasajeras, pero te dejan algún tipo de lección. Y es que, o sea, yo lo pensaba, digamos, en un tema de historia en general. Ponte tú a pensar, ya aterrizándolo a lo que nosotros creemos. Hubo muchos reyes durante el tiempo en el que el pueblo de Israel, por ejemplo, sale y conquista, y el tiempo del éxodo después, antes, perdón, y el tiempo de más adelante de la cautividad, después de que las tribus, las 10, por ejemplo, las 10 del norte se pierden y las 2 del sur son llevadas a la cautividad. Hubo muchas personas que en su momento fueron reyes, fueron príncipes, fueron políticos, fueron etcétera, y eran personas que se consideraban muy importantes en el momento, pero al día de hoy realmente no son relevantes, no son trascendentes. Ponte tú a pensar en los que componían el Sanedrín, por ejemplo, en el momento en el que Jesús estaba ahí. Eran los más importantes porque para tú llegar a ser parte del Sanedrín quería decir que era el top del top en la formación, no podíamos decirlo bíblica porque en ese momento no existía la Biblia, pero digamos en la formación de la palabra de lo que era en su momento la Torá con Nevim y Ketuvim. Y digamos que podríamos hablar de, tenías la mayor formación y era lo más importante en ese momento, pero al día de hoy realmente pocos nombres sabemos, según lo que tenemos de la Biblia, de que pertenecían al Sanedrín. Mientras que un nunca, si lo podemos llamar así, eh, aquel que realmente llegó desde abajo, aquel que su formación y su oficio, si se puede llamar de alguna forma, era ser carpintero, terminó dando un legado que al día de hoy perdura después de miles de años. Entonces, empecemos por el tema de retomar lo que el episodio anterior nos dijo. Y en el episodio anterior hablábamos sobre el tema del liderazgo, pero con una trascendencia real. No es el simple hecho del liderazgo, sino es un liderazgo que tenga un propósito. Y es con la diferencia entre una persona que lidera para el día de hoy y una persona que lidera con una visión hacia el futuro de las personas que están liderando. Porque digamos que ambas, o sea, te quiero colocar ese ejemplo donde ambas solucionan el tema. O sea, por ejemplo, tú tienes el día de hoy que sacarme un proyecto, un tema de recursos humanos, lo que sea, lo que se te ocurra. Y tú lo sacas. ¿Cuál es la diferencia entre ese líder
Y la misma Natalia en otro ejemplo, donde coge, empodera a las personas, les explica cómo se hace, cómo lo hacemos hacia un futuro, cómo lo desarrollamos, mientras que la primera simplemente dio órdenes, y sacó el resultado. Ambas sacaron el resultado. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y el liderazgo? Bueno, la preparación, y la preparación no, digamos que a nivel profesional, sino la preparación a futuro. Una persona que tiene o que ejerce un rol de liderazgo tiene que saber dirigir a las personas y llevarlas hacia un plan. No puede vivir desde el día a día. Claramente hay decisiones que se toman a diario, como tareas, actividades, que es prioridad, que no es prioridad, pero eso es diferente. Pero creo que siempre cuando se necesita visión en esos temas, o sea, siempre es necesario tener un plan, así sea una semana, 2 semanas, 3 semanas, es necesario poder planear y ejecutar para que cada persona sepa a dónde va a ir y el equipo a dónde va a llegar. ¿Y cuál es la finalidad en sí de empoderar a las personas? O sea, yo para qué le explico a una persona, mira, esta tarea la hacemos por esto, de esta forma se va a realizar, tienes que hacerlo por acá, en vez de decirle, mire, simplemente haga, y listo, punto. ¿Pero por qué? No importa por qué, simplemente haga. O sea, algunos ven eso como efectivo. Hasta que nos ponemos a perder el tiempo en explicarle y toda la vaina, sino yo simplemente haga y ya, como si fuera un robot. Pues está mal de todos los modos, porque primero pues no se forman a las personas sin explicarle. Para tú formar a alguien tienes que enseñarle, o sea, tienes que prepararlo para este tipo de situaciones, diferentes escenarios, o llevarlo incluso a retarse en ciertos espacios que le pueden llegar a generar incomodidad para salir de esa zona de confort. Pero si simplemente delego, pero no formo, pues no estoy haciendo nada, porque simplemente se va a basar en una serie de errores que a la vuelta me va a tocar buscar cómo los remiendo o los arreglo, porque pues solamente una persona conoce cómo se hacen las cosas. Por eso es tan importante que todas las personas de un modo u otro, digámoslo en nuestro, sin hablar de nadie, digámoslo que en nuestro caso, pues que si Natalia mañana tiene que, no sé, les hace un viaje o Luis Enrique tiene que irse de viaje de negocios, de trabajo y demás, pues que Natalia esté en la capacidad de hacer todas las funciones que Luis hace en la casa. Claro. O viceversa, si pasa en caso contrario, pues que Luis tenga la capacidad de que por ende o esto lo que suceda, pues tiene la capacidad de hacer las cosas y no depender solamente de uno, porque también ahí se genera la dependencia a una sola persona que maneje una sola cosa. Estamos hablando del tema del legado y digamos que no nos hemos desviado, sino que Faith quiere ventana, entonces dale, vele abriendo mientras que yo les voy diciendo a ellos. Ahí la pueden ver cómo ella se asoma. Pero hay algo que es muy importante dentro de todo este tema y es la formación de ese líder o la formación de esa persona que está dejando ese legado. Porque Jesús, su vida dura 33 años y 30 son formándose. Su ministerio solo dura 3 y es un ministerio que dura 3 años para impactar miles de años hacia adelante. Pues es una persona que se forma y que se toma el tiempo suficiente para poderse formar. Eso es trascendental porque a veces el afán de querer hacer las cosas nos lleva también a estrellarnos y a entender que no hemos aprendido a recibir el legado. No hemos aprendido a no sé cómo decirlo, como digerirlo, como masticarlo, como adentrárnoslo. Y yo creo que el legado, más allá de lo material, que realmente yo no creo que eso sea legado, y ya estamos hablando como de herencia, el legado es algo que te deja una persona en el corazón. Es como esa persona, cuando tú dices un tema, de una vez piensas, uy, esta persona lo haría así de esta forma, o esta persona me enseñó a hacerlo así de esta forma. Porque, digamos, son principios básicos que tú dices son inamovibles, porque ya vi cómo se desarrollan, cómo se hacen, etcétera, y son temas que no los voy a cambiar. Obviamente hay legados desde lo más chiquitín y bobo, como por ejemplo, no sé, a mi abuelo le gustaba comer esto de esta forma, y yo lo tuve, como también el tema de temas de principios y temas de valores, porque yo creo que el tema de lo que Jesús deja a, a los discípulos y que ellos después terminan enseñando, realmente es un legado de lo que es el Evangelio. Pero la mayoría de lo que ellos recibieron
no fue tanto lo que se escribe después de que ya ha muerto, porque inclusive los evangelios se escriben mucho después, sino cada una de las cosas que recibieron de él al estar conviviendo con él. Aunque tú querías acotar algo ahí, yo vi. Sí, porque tú estás hablando de herencia y de legado, y creo que ahí es bueno aclararlo, que tú hablas, digamos, de un ejemplo, que mi abuelo esto y lo otro, pero entonces yo creo que eso es más una herencia. Sí, es sí, como sí. algo que un gusto o algo que simplemente me hereda alguien, pero un legado es algo que generó un impacto en mi vida y por ende, pues digamos Ok. O sea, tú los comportamientos los ves como herencia. pues que sí, o sea, Ok. hay cosas que claramente uno aprende de sus papás, de sus abuelos, dependiendo de quién te crió, pues seguramente eso lo empiezas a replicar. Comportamientos heredados, tú los llamas así. Sí, pero digo más como una herencia, es como, no sé, a mi mamá le gustan los trotipollos, por ejemplo. Entonces, a mí también me gustan y se genera una herencia. O sea, es como que, el cuento de las arepas, que decían lo de las arepas. Eso se genera como una herencia. Yo siento que un legado es algo que marca la vida y es algo que genera un impacto en sí, que genera como algo que te sacude, podemos decirlo, ya llevando un liderazgo positivo o un jefe que fue impactante en tu vida, eso genera un legado o alguien que te formó también, empiezas tú mismo a replicar ese legado y que es lo que tú dices, es cuando te empiezan a recordar a esas personas o esas acciones de los demás como las quiero incluir en mi vida porque fue algo que me marcó mi vida. Y qué interesante es entrar a analizar que existen circunstancias en las cuales tú dices, wow, esta persona me legó estas circunstancias y han marcado positivamente mi vida, pero también qué complejo es, y hemos hablado con muchas personas, no es un tema de legado, sino yo creo que es un tema de una marca negativa que a veces también dejan personas donde tú dices, y creo que yo lo he hablado alguna vez, no me acuerdo si lo hablaba, y yo le decía, existen las personas que tú dices, yo quiero ser un líder como él, y existen las personas de, yo nunca quiero ser un líder como él. Entonces, es triste que inclusive también existan esas referencias contrarias, ¿no? Esas personas que tú dices, aprendí de esa persona a no ser como tal, aprendí a soltar o aprendí a no soltar en extremo, porque ambos extremos son malos, o aprendí a delegar o a no delegar, o etcétera, a veces también partiendo de un punto negativo o cosas que te lastiman el corazón. Sí, claro, aunque bueno, no sé, a mí digamos que me da sentido es el tema de que para mí el legado es algo positivo. Sí, claramente. Claro, pero claramente. cuando hay malas experiencias, pues no, para mí no se convierten en un legado, no lo sino son, simplemente te forman y te enseñan seguramente, que si lo quieres aplicar o no, a lo que no debes hacer y pero a todos nos pasan cosas que seguramente de esos errores aprendemos a no repetir. Sí, claro, o sea, retomo lo que estaba diciendo. El legado, estoy totalmente de acuerdo contigo, son temas positivos que me forman y forman mi carácter y mi personalidad. Digo, también existen experiencias negativas que terminan haciendo lo mismo, también terminan de una otra forma formando mi carácter o mi personalidad, pero ya no es un tema que tenga que ver con legado, sino son experiencias negativas. Claro, y lo negativo también se puede ir replicando o incluso aquí heredando a otros. Claro, una persona, un buen líder, evidentemente va a formar tu carácter. Un buen líder, evidentemente, va a tener que tener charlas sinceras contigo y charlas incómodas contigo, como lo que le pasó a Jesús con Pedro, pero es una persona que va a marcar su futuro. El legado no es el simple hecho de lo que yo recibo de las personas, sino qué hago yo para que lo que yo reciba crezca aún más y se convierta en algo que dé mucho más fruto de lo que dio en la vida de la primera persona que me lo entregó. Eso es muy importante porque el legado no se puede quedar en una circunstancia de listo, yo ya sé qué es lo que tengo que decir, sé cómo tengo que hacer las cosas, sino que si esa persona te entregó ese tesoro en tus manos, te lo entrega es para que tú lo multipliques. Lo que pasa, otra vez volvemos al tema, la parábola de los talentos. El Señor entrega unos talentos que en su momento eran el salario de toda una vida, pero para el Señor eso es poco. Pero
dice, te lo entrego en tus manos para que tú lo multipliques. Es decir, que Él espera siempre que haya un fruto. Y es trascendental entender que el legado nos llama para que nosotros demos muchísimo más. Lo que Mamá Coco daba en la vida de cada una de las generaciones y lo que era el impacto de cada una de esas generaciones era el esperar que las cosas crecieran y no que se quedaran en lo pequeño. Por eso llega Miguel y para ella termina siendo esa luz de esperanza en medio de todo ese tema tan triste que se había vuelto la música en su familia después de la pérdida que habían tenido. Creo que sí vamos a tener un episodio más que se me acaba de venir a la cabeza, así que nos escucharán nuevamente dentro de 8 días. Cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos. Hasta luego. Chao.